Buenos días, mis estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? Primero vamos a empezar el día agradeciendo al Papito Dios. Nos persinamos siempre y decimos, gracias Papito Dios por cuidarnos, por querernos y protegernos y por ayudarnos en todo. Con esa alegría de recordar a Papito Dios, vamos a empezar el área de comunicación con la profesora Iraida García Ramos, que, como ustedes saben, los quiere muchísimo a todos los estudiantes del primer grado B. Y como siempre vamos a ubicarnos en el tiempo. Es muy importante ubicarse en el tiempo. Estamos en el mes de diciembre, celebrando la fiesta, el cumpleaños de nuestro Papito Dios. ¿Y qué día estamos el día de hoy? Lunes 7 de diciembre del año 2020. Y vamos a empezar a trabajar en el cuaderno de trabajo de comunicación. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a analizar el cuento Buscando a Mamá, que ya lo leímos el día viernes, pero lo vamos a volver a recordar. Y leemos nuevamente el cuento Buscando a Mamá, que está en la página 80 del libro de comunicación. Y empezamos. Buscando una mamá. Un día, un ratoncito encontró un huevo y pensó, ¿quién será su mamá? Fue a preguntar a la gallina y ésta le dijo que no era de ella. Después fue a preguntarle a la pata. La pata le dijo que no era de ella. El ratoncito subió al árbol a preguntarle a la paloma. La paloma le dijo que no era de ella. Entonces buscó a la tortuga. La tortuga le dijo que no era de ella, pero que sí conocía a su mamá. Al final fueron a buscar a la serpiente. Ella estaba triste porque se había perdido su huevito. Cuando lo vio, se puso muy contenta y les agradeció a la tortuga y al ratón. Muy bonito el cuento, ¿verdad? Y vamos a seguir desarrollando la página 83 del libro de comunicación. Y nos dice que escojamos uno de los animalitos que están en la página 259. Es un sticker en la cual tú lo vas a despegar y lo vas a pegar en el libro. Y otra cosita de que les quería mencionar, que la mayoría de los animales, casi todos los animales son ovíparos. Ovíparos viene de la palabra ovoide. Ovoide es la forma que tiene un huevo. El huevo tiene la forma ovoide. Y todos los animalitos, casi todos, son ovíparos. ¿Por qué? Porque nacen de huevos. ¿Y qué animalitos nacen de huevos? La tortuga, la gallina, la serpiente y la paloma. Pero hay un animalito que es mamífero. ¿Cuál es el animal mamífero que nos cuenta en este cuento? Es el ratoncito. El ratoncito es un animal mamífero. Mamífero. ¿Por qué es mamífero? Viene de la palabra mamar. O sea, que maman del
seno de su madre la leche. La mayoría de los animales mamíferos maman de la leche del seno de su madre y nacen del vientre de la mamá. Es decir, crece en su vientre de la mamá, o sea, en la barriguita que decimos nosotros, ¿verdad? Y seguimos avanzando. Yo en esta oportunidad he escogido la serpiente. La serpiente, voy a sacar su sticker, lo voy a pegar en el libro y voy a responder las preguntas que están en la parte baja. ¿En qué momento aparece este animal en el cuento? Aparece al final del cuento. ¿Y cómo es? ¿Qué característica tiene? Y tiene forma alargada. Se reproduce por huevos, es ovíparo. Su piel está cubierto por escamas. Es carnívoro, se alimenta de otros animales, poseen veneno muy letal para los humanos y no tienen patas, se arrastra. Entonces, ya sabemos cómo vamos a resolver la página 83. Y seguimos. Ahora pasamos a la página 84. Tenemos que resolver cada una de estas interrogantes en forma oral. Y vamos a empezar con la columna, la primera columna, y es también la primera parte del cuento. Entonces, empezamos. ¿Qué pensó el ratoncito cuando encontró el huevo? Se preguntó, ¿quién será la mamá? Eso es lo que pensó. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le preguntó el ratoncito a la gallina? Le preguntó, señora gallina, ¿usted es la mamá de este huevo? ¿Y qué le contestó la gallina? La gallina le contestó, no es mío. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le dijo el ratoncito a la pata? Le preguntó, señora Pata, ¿usted es la mamá de este huevo? ¿Qué le contestó la pata? La pata le contestó, no es mío. Y seguimos con la siguiente columna y leemos la pregunta. ¿Qué le preguntó el ratoncito a la paloma? Le preguntó, señora Paloma, ¿usted es la mamá de este huevo? ¿Qué le contestó la paloma? La paloma le contestó, no es mío. ¿Y qué le preguntó el ratoncito a la tortuga? Le preguntó, señora tortuga, ¿usted es la mamá de este huevo? ¿Y qué le contestó la tortuga? La tortuga le contestó, no es mío, pero sé quién es su mamá. Y seguimos. ¿Qué es que le dijo el ratoncito a la serpiente? Le preguntó, señora serpiente, ¿usted es la mamá de este huevo? ¿Qué crees que le contestó la serpiente al ratoncito y a la tortuga? La serpiente le contestó, sí, es mío. Muchas gracias. Estaba muy triste. Entonces, esas son las interrogantes y las respuestas que le hizo el ratoncito a cada uno de los animalitos del cuento. Y ahora vamos a pasar a la página 85 y empezamos a agrandar la imagen para poderlo leer. Y aquí tenemos a 3 niños, a Fátima, a Alonso y a Dina, que
están dándonos las palabras mágicas para empezar un cuento. ¿Cuándo iniciamos el cuento? Utilizamos expresiones como había una vez, un día, hace mucho tiempo, etc. Entonces, Fátima nos está diciendo con qué palabras voy a iniciar un cuento, ¿verdad? Vamos a volver a repasar las palabras con las que se inicia el cuento. Había una vez, un día, hace mucho tiempo, y hay otras más que tú puedes buscar y son muy utilizadas, ¿verdad? Para iniciar un cuento, al inicio de un cuento. Y vamos con lo que nos dice Alonso. Alonso nos va a mostrar las palabras que se utilizan en el desarrollo del cuento. Y vamos a leer su interesante aporte. En el desarrollo del cuento usamos palabras como entonces, después, de pronto. Entonces, después, de pronto. No te vas a olvidar que esas son las palabras que se utilizan para el desarrollo, para la parte donde presentamos el problema. Y Dina nos implementa con las palabras que se utilizan casi siempre al final, o sea, en el desenlace, cómo termina el cuento. Entonces nos dice, cuando termina el cuento empleamos al final o finalmente. Al final, finalmente. Y vamos a seguir desarrollando el libro. En la parte baja encontramos completa el cuento con las siguientes palabras. Entonces, al final, un día y después. Y para eso tengo que ayudarme del cuento. Y también vamos a aprovechar para encontrar las partes de este cuento. Y primero vamos a encontrar el título. En el primer párrafo vamos a encontrar el inicio. Inicio empieza el cuento con la palabra un día, la palabra enlace un día. Entonces, en el primer párrafo tenemos que poner un día, un ratoncito encontró un huevo. Ahí está terminada la frase, el párrafo. Y seguimos con el cuento sigue. Es el desarrollo del cuento, el desarrollo, el nudo, también lo pueden encontrar con esa palabra. Y por lo general, el desarrollo del cuento se empieza con dos palabras, que son después y entonces. Y la vamos a buscar. Después y palabra más y entonces. Son las palabras que se utilizan para el desarrollo. Y vamos a terminar de leer esas frases. Después buscó a la gallina, a la pata y a la paloma para preguntarles si era su huevo. Todos dijeron que no eran de ellas. Y seguimos con, entonces preguntó a la tortuga. La tortuga le dijo que no era suyo. Y ahora vamos a pasar a la última parte final de este cuento. Final. Y se utiliza la palabra al final. Al final buscó a la serpiente y ella le dijo que era suyo y se puso muy contenta. Entonces ya sabemos cuáles son las partes del cuento. Las partes del cuento son título, inicio, desarrollo y final. En el inicio siempre se
empieza con una frase, un día, hace mucho tiempo también puede ser, ¿no? Bueno, un día o una noche o una tarde. Son las palabras que se utilizan para iniciar un cuento. Y ahora, ¿qué palabras se utilizan para el desarrollo de un cuento? Como nos muestra en la página, podemos utilizar después y entonces para el desarrollo de un cuento. Y al final se utiliza la palabra al final o finalmente, como ustedes prefieran. Y vamos a repasar qué es un cuento. Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento. ¿Y cuáles son sus partes? Para crear un cuento tenemos que tener siempre saber que el cuento tiene sus partes para crear unos bonitos cuentos. ¿Y cuáles son las partes? Son inicio, nudo y desenlace. Y aquí están las palabras con lo que puedes empezar un cuento. Inicio, había una vez, un día, una tarde, una noche. En el nudo donde damos a conocer el problema. Puede utilizar la palabra también luego, entonces, después, y en la palabra desenlace, finalmente, al final, como ustedes prefieran, para la creación de un cuento. Y en esta oportunidad les voy a agradecer por haberme puesto atención. Y ahora te toca trabajar a ti. Muchas gracias por tu atención.